Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, somos conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Nos acercamos de nuevo ante tu presencia, rogándote, oh Dios, que tú nos asistas, tú nos fortalezcas. Oh Señor, tú ayudes al predicador en su debilidad. Ten misericordia, oh Señor. Y tú nos des atención a tu palabra para recibirla no solo en nuestras mentes, también para aplicarla en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, que tú hables a las conciencias de todos los que estamos aquí, en aquellos que no te conocen, para salvación, Señor, tú los quebrantes. Y aquellos que somos tus hijos, tú nos hables para santificación, que no pongamos excusas, que tú nos muestres también nuestro pecado, donde debemos corregir, mejorar. Señor, te suplicamos todo esto para la gloria de tu nombre y el avance de tu reino. Por Cristo Jesús. Amén, Padre. En las Escrituras se usa mucho el término andar y se usa muchas veces para referirse no al caminar físico, sino a la conducta, al comportamiento, a los hechos, al patrón de vida de una persona. Es este el uso que se le da a andar, al verbo andar, en el versículo 6 que hemos leído al principio, cuando dice andad en Él. Aunque no solo se refiere a una mera conducta o comportamiento externo, es algo más. Y lo estaremos considerando en la voluntad del Señor en este sermón, el cual he titulado Andando en Cristo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el mensaje anterior. Vimos la lucha por la Iglesia o en favor de la Iglesia. En primer lugar, consideramos cómo es esa lucha por la Iglesia. En segundo lugar, vimos el propósito de la lucha por la Iglesia. Es para ser consolados, para ser unidos en amor, para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra y para que no seamos engañados. Y en tercer lugar, vimos el arma que debemos usar en esa lucha, que es una batalla espiritual. Y el arma que debemos usar es la palabra de Dios, básicamente, la espada del Espíritu. Continuando con nuestra serie en la Epístola a los Colosenses, este es ya el sermón número 21. En este sermón vamos a considerar algunas características de los que andan en Cristo. Algunas, no todas. Nos vamos a centrar en las que encontramos en este pasaje que hemos leído de Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Veremos algunas características, como digo, de los que andan en Cristo. Pero en primer lugar, debemos considerar qué significa andar en Cristo. ¿Qué significa esto? Dice en Colosenses capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está exhortando a andar en Cristo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, significa vivir en comunión con Él, con Cristo, siguiendo su ejemplo y obedeciendo sus mandamientos. Esto es en resumen lo que significa andar en Cristo. Vivir en comunión con Él, seguir su ejemplo de santidad, de piedad y obedecer sus mandamientos. Así que andar en Cristo no es simplemente decir que soy cristiano. Y porque alguien diga que es cristiano ya significa que está andando en Cristo. No. O que asisto a los cultos todos los domingos. O que doy los diezmos.
o que participo en esta o aquella actividad en la iglesia. No, todo esto que está bien, no digo que esto hay que hacerlo, son cosas que debemos hacer, está bien, pero esas cosas por sí solas no son una prueba ineludible de que estamos andando en Cristo. Andar en Él significa que cada día de nuestra vida dedicamos un tiempo para estar cerca de Él en oración, para leer y meditar en su santa palabra. Significa que cada día procuramos conducirnos como Cristo nos demanda y además nos acordamos de su ejemplo para imitarlo. Esto es andar con Cristo. Dice en Juan, en la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces no es meramente decir que soy cristiano, que lo debemos decir, y está bien decirlo. Pero no es eso una prueba inequívoca de que ya esa persona está andando en Cristo, porque dice que ha creído en Cristo y dice que es cristiano. No, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Seguir su ejemplo, obedecer al Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor como también Cristo nos amó. Imitar el ejemplo de Dios, imitar el ejemplo de Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en Cristo significa también que en cada cosa que pensemos, que digamos y que hagamos, queremos agradar, obedecer a nuestro Salvador. No es cuestión solo de los hechos, también los pensamientos, las motivaciones, lo que hablamos. Debemos y queremos agradar a nuestro Salvador. Si en verdad hemos creído en Cristo y decimos que es nuestro Salvador, queremos agradarle. Esto es también andar en Cristo. Recordemos aquí lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10, que ya vimos en su momento. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esto es obediencia al Señor. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Veis entonces que andar en Cristo tiene que ver con todo nuestro ser, con nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo. No es cuestión solo de palabras. Andar con Cristo implica todo esto. Pues bien, en nuestro pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, vemos algunas características de ese andar en Cristo, las cuales vamos a considerar con un poco más de detalle, con un poco de detalle. Características de aquellos que están andando en Cristo. Es decir, si tú dices que estás andando en Cristo, estas características deben ser evidentes en tu vida. Si nosotros decimos aquí como iglesia que estamos andando en Cristo, estas características deben ser evidentes en nuestra vida. Deben ser evidentes en esta iglesia. ¿Queda claro, no? Bien. Vamos a considerar la primera característica. El buen orden. El buen orden. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. La palabra que se ha traducido por orden se refiere en general a un arreglo, sucesión o disposición fija. Es decir, cuando una serie de cosas o personas se disponen o se colocan de manera apropiada en el lugar que le corresponde y permanecen ahí, en ese lugar. Este orden puede ser temporal o espacial. Por ejemplo,
Cosas que se van haciendo en el tiempo apropiado, en el momento adecuado. Orden temporal. Primero hacemos esto y después aquello. Para hacer aquello es necesario hacer antes esto otro. Para que a esa persona se le asigne ese puesto de responsabilidad, por ejemplo, ser pastor o diácono, antes debe pasar por esta o aquella prueba y debe evidenciarse tal o cual cualidad o cualidades o requisitos. Orden temporal. Un ejemplo de orden espacial es cuando se disponen cosas de forma ordenada en un lugar concreto. Cada cosa se pone en el lugar que le corresponde. Si hablamos de personas, y más concreto de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, vemos que hay un lugar específico para cada oveja del Señor. Y cada una debe estar en el lugar que le corresponde. No todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos. Las mujeres tienen su lugar en la iglesia y los hombres tienen el suyo. Por ejemplo, los hermanos que no son pastores en la iglesia no deben intentar suplantar a los pastores. Las hermanas no deben procurar ostentar puestos oficiales en la iglesia porque no se lo permite el Señor. No lo permite el Señor. Hay un orden en la iglesia. En el hogar sucede lo mismo con el esposo, la esposa y los hijos. Habrá orden en ese hogar si cada miembro cumple con el rol que Dios le ha designado. Y no tenemos ahora el tiempo para explicar todo esto en detalle, para entrar en detalle en esto. Así que recomiendo a los hermanos que vuelvan a escuchar, y si no lo ha escuchado, pues que lo escuche, la serie que traje sobre la familia según el modelo bíblico. Está en internet. Hermanos, el Señor no es un Dios de confusión, no es un Dios de caos ni de desorden. Él es un Dios de orden. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Pero fijaos, quiero destacar aquí que nuestro versículo de Colosenses 2:5 no solo dice orden, dice buen orden. Puede que, por ejemplo, en una iglesia haya una estructura, una organización tal que no haya caos. No hay caos, pero esa distribución u organización no sea conforme al patrón bíblico. Pablo dice que se alegraba del buen orden que había en la iglesia de Colosas. Hermanos, esto es importante para nosotros. Es importante para que realmente podamos, como iglesia, agradar, glorificar a nuestro Salvador. Aquí debe haber un buen orden, un orden bíblico. Muchos hoy en día citan el versículo de 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Y lo hacen para argumentar que en la iglesia, en su iglesia, lo hacen todo con decencia, con decoro, sin grandes aspavientos, y que hay cierto orden. Pero me temo que pasan por alto estas breves palabras de Colosenses 2:5. Buen orden. Porque el supuesto orden que muchos dicen que tienen no es conforme al patrón, a la enseñanza de las Escrituras. En la iglesia debe haber un buen orden, un orden bíblico, un orden bueno. Que enseña las Escrituras acerca del orden en los cultos, en la iglesia, el papel, como hemos dicho antes, que debe tener cada hermano, hermana, en la iglesia. Debe haber un buen orden. Y hermanos, en nuestro hogar debe pasar lo mismo. Debe haber un buen orden. No, en mi casa hay orden, puede decir alguna mujer. En mi casa hay orden,
porque yo me encargo de que haya orden y controlo las cosas y para que... ¿Y tu esposo? Que se supone que es el cabeza del hogar, no... Bueno, nosotros entendemos situaciones donde hermanas están casadas con hombres que no son creyentes. Estoy hablando de matrimonios cristianos, donde ambos son creyentes. Y si alguna hermana dice, pues en mi casa hay orden, porque soy yo la que controlo. Eso no es un buen orden. No es el orden bíblico. Veamos en tercer lugar que el que anda en Cristo también manifiesta firmeza en la fe en Cristo. Firmeza en la fe en el Señor Jesucristo. Vuelvo a leer Colosenses 2:5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y en el versículo 7 tenemos una expresión similar que dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe en Cristo. El que anda en conformidad al carácter de nuestro Señor Jesucristo, estando en comunión con Él, imitando su ejemplo, obedeciendo sus mandamientos, permanecerá firme. Esta persona, este hermano, este creyente, permanecerá firme, confirmado en la fe en Cristo. Es decir, no se dejará llevar por la falsa enseñanza de otros que dicen que hay otros salvadores. Y hermanos, tristemente, hay personas que dicen que son cristianas y se dejan llevar por esto. Sí, yo creo en Cristo como mi Salvador, y Él es mi Salvador. Pero hay otros que creen en otras cosas y son sinceros y para ellos son sus salvadores. Pues está bien, ellos irán al cielo también. No. Eso es una herejía. Eso no es así. No lo enseña la Escritura. Persona que que está andando en Cristo, permanecerá firme en la fe en el Señor Jesucristo, no se dejará llevar por estas falsas enseñanzas que dicen que hay otros salvadores. Hay otras formas de llegar al cielo. O dicen otros que se necesita hacer algo más para ser salvo, además de creer en Jesús. No. Esto también es antibíblico. Hermanos, sé que aún al verdadero creyente le pueden asaltar dudas en algún momento dado de su vida. Pero si anda en Cristo, entonces esas dudas pronto desaparecerán. Ese hermano permanecerá firme creyendo que solo el Señor Jesucristo es su Salvador, que solo en Él hay perdón, que solo en Cristo hay esperanza, solo en Él hay vida eterna. Clamará a Dios estando convencido que el Señor oye sus oraciones porque Cristo intercede por él. No por mis méritos, que son ninguno. Dios Padre atiende a mis súplicas por los méritos de Cristo, por quien es Él y por su sacrificio expiatorio que hizo en mi favor. Por eso dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que no anda con Cristo, el que en su vida cristiana no mantiene esa comunión estrecha con el Señor, verá cómo su fe en Jesucristo se debilita. Sus oraciones estarán cargadas de dudas y de incredulidad, y entonces será arrastrado por todo viento de doctrina. Hermano, si tú has visto alguna vez en tu vida alguna persona, algún hermano, o alguien que dice ser cristiano, y que parecía fiel al Señor y que estaba firme en el Señor, firme en la verdad, parecía. Y lo ves que en un momento dado, ¡pum!, se desvía. Se desvía de la verdad. O empieza a creer otras cosas.
Uno no está en los corazones, ¿verdad? Para saber lo que hay exactamente. Pero podemos intuir que esa persona no estaba andando en Cristo como debía andar. Y dejó de estar firme en la fe. Y cuando uno no está firme, ¿qué es lo que pasa? Que se resbala y se cae. Si uno ve que no está firme, al suelo. Bueno, si esa persona es un verdadero creyente, finalmente el Señor mostrará a su hijo la pésima situación espiritual en la que se encuentra. Si tal persona es un hijo de Dios, se arrepentirá. Volverá al Señor. Pero si esa persona no es un hijo de Dios, entonces continuará en esa situación e incluso empeorará hasta que su apostasía se hará evidente a los demás. Será evidente. Tú que me escuchas ahora, seas niño, joven o adulto, ¿en qué situación te encuentras tú? ¿Estás firme en la fe de Jesucristo? Pues tú dices que eres creyente, tú dices que eres cristiano. ¿Tú estás firme en la fe de Jesucristo? ¿Estás firme en la fe en Cristo? Es decir, ¿estás firmemente convencido de que solo Cristo es tu Salvador? Aún más, ¿te está llevando eso a una vida de piedad, de santidad? Porque puede haber una convicción mental, simplemente. Y el diablo está convencido de que Jesús es el Salvador, pero no es su Salvador. Y no ama al Señor, no sigue a Cristo, evidentemente. Puede haber una convicción mental, simplemente. Pero si realmente hemos creído en Cristo, esto nos llevará a esforzarnos por agradarle y obedecerle. Mirad que dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Habla aquí, estar firmes en la fe. Pero sigue diciendo, portaos varonilmente y esforzaos. El que está firme en la fe, esto se verá. Esta persona se esfuerza. Se esfuerza por agradar al Señor. Se ocupa en su salvación con temor y temblor. Esto es, se preocupa por agradar, por obedecer a su Salvador. Así puedes comprobar si tú realmente estás firme en la fe. En la fe que dices tener. Si no es así, lo que tú tienes que hacer es humillarte delante del Señor Jesucristo. Clamar a Él que tenga misericordia de tu alma. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, pero tenéis que resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El que anda en Cristo permanecerá firme en la fe, y esto le llevará, entre otras cosas, a resistir al diablo y procurar agradar al Señor. Hermanos, si tú no estás haciendo esto como patrón habitual en tu vida, y no estás resistiendo al diablo, ni al mundo, ni a las tentaciones, no estás tan firme en la fe como tú piensas, y puedes llegar a resbalar y a hacerte mucho daño, y hacer daño a otros. Esto es para todos nosotros, esto es para mí el primero. Una advertencia para mí, para todos nosotros. Así que, queridos hermanos, recordemos y apliquemos estas palabras. ¿Estamos andando con el Señor? ¿Estamos andando en Cristo? Tenemos que estar firmes en la fe. Vamos a ver la siguiente característica de aquellos que andan en Cristo. En cuarto lugar, arraigados y sobreedificados en Cristo.
Dice al principio de Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él. Pero pastor, esto no es una característica, son dos. Sí, son dos, pero quiero presentarla como una porque están muy estrechamente relacionadas. Estas características nos recuerdan a la imagen de un árbol. El árbol es plantado por el hombre, echa raíces y va creciendo para poder echar fruto. Queridos hermanos, así nosotros también hemos sido plantados por Dios. Dios nos ha dado nueva vida, un corazón de carne, a los que en verdad somos creyentes. El Señor es el que ha obrado en nosotros. No hemos sido nosotros, es Dios quien ha obrado en nuestros corazones. Él nos ha dado un corazón de carne cuando nosotros teníamos un corazón de piedra. Él nos ha dado nueva vida gracias al Señor Jesucristo. Por eso dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Entonces, siendo así, echamos raíces para coger el alimento. Pero ¿de dónde, de quién viene ese alimento espiritual? Estamos arraigados, pero ¿de dónde viene ese alimento? ¿De dónde coge el alimento nuestras raíces? De Cristo. A esto se refiere con lo de arraigados en Cristo, que nos nutrimos de Cristo. Cogemos el alimento que necesitan nuestras almas del Señor Jesucristo. Así que nos nutrimos de Cristo, es decir, por su sacrificio en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Él nos ha dado su Santo Espíritu, Él nos ha dado su santa palabra, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Toda esta nutrición espiritual conlleva inevitablemente al crecimiento, si realmente estamos nutriéndonos de Cristo, conlleva al crecimiento. Por eso dice arraigados y acto seguido añade y sobreedificados. He aquí el crecimiento. Fijaos que dice también en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo recibe de quién? De la cabeza, que es Cristo. Todos nosotros recibimos el crecimiento que nos da el Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos. Todo verdadero creyente. Recibimos el crecimiento que nos da nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente. Aquel que diga que está arraigado en Cristo, que Cristo es el todo en su vida, pero no se ve un crecimiento en madurez espiritual como patrón en su vida, tal persona se está engañando a sí misma. Se engaña a sí misma. O no es un verdadero creyente, o si es creyente, está en una situación de declive espiritual importante. Si no se ve un crecimiento. Hermanos, debemos estar arraigados en Cristo, alimentarnos de Cristo, de su palabra, seguir su ejemplo. Pero esto lo podremos comprobar cada uno de nosotros, si en verdad hay crecimiento espiritual en nosotros, en nuestras vidas. Si no estás luchando contra tu pecado, si no le das importancia al pecado, si no procuras alejarte del mundo, sino que te acercas más al mundo, si no hay un deseo ni una preocupación en ti por crecer en amor, santidad, humildad, paciencia, fe, dominio propio, etc., entonces estás manifestando que no estás arraigado en Cristo, porque no estás creciendo. Al contrario, estás decreciendo. Lo que debes hacer es acudir inmediatamente humillado a los pies de Cristo,
clamando a Él en oración que perdone tus pecados, que tenga misericordia de tu alma, que quite toda hipocresía y orgullo de tu corazón. Tienes que confiar, creer en Él, solo en Él, para la salvación de tu alma. No en que tú te portas bien o haces estas cositas aquí o allá, no, solo en Cristo, para la salvación de tu alma. Y esto lo digo para todos los que estamos aquí. Tanto para los que decimos ser creyentes, como para los que no lo dicen. Porque sí, puede que seamos hijos de Dios, pero nuestras raíces, temporal y momentáneamente, puede que se estén desviando de aquel que es el único que nos puede dar un buen y verdadero alimento espiritual. Y hermanos, puede que temporalmente estemos buscando alimento en aquello que no aprovecha. Cosas que nos pueden parecer muy lícitas, pero que no nos alimentan adecuadamente. Y por eso vemos cristianos que no crecen, no maduran, se quedan estancados espiritualmente. No vemos una mejoría en sus vidas. Algunos incluso parecen ir hacia atrás, como los cangrejos. Y me gustaría leer un pasaje que está relacionado con esto que estoy diciendo. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Esto realmente no es algo nuevo. Ya estaba pasando desde el principio, la iglesia primitiva. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, le está hablando a personas que no llevan 2 ni 3 semanas en la fe, que llevaban años. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. ¿Y qué es esto? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está. El discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. De lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que agrada al Señor, de lo que no le agrada. Esta es la madurez. Algunos son creyentes, sí, hermanos en la fe, pero no han alcanzado madurez. Pueden llevar años en la fe, pero siguen necesitando leche espiritual y no son capaces todavía de discernir el bien y el mal. Es decir, qué es lo que realmente agrada al Señor y qué es lo que Dios no quiere. Hermanos, no seamos así, inmaduros. Yo no estoy diciendo que vosotros lo seáis, esto es una advertencia. Estoy diciendo, no seamos así. Me meto yo el primero. No seamos inmaduros, tenemos que ser maduros, crecer en madurez. Debemos estar arraigados en Cristo y sobreedificados en Él. Queridos hermanos, quizá hoy más que nunca, con el acceso rápido, gratuito y masivo que tenemos a tantas cosas en Internet y fuera de Internet, debemos guardar nuestras almas de alimentarnos de cualquier cosa, sean doctrinas extrañas, sean cosas mundanas, debemos tener cuidado. No estoy diciendo que no podamos entrar a Internet. Estoy diciendo que tengamos cuidado de alimentarnos de cosas que no van a nutrir adecuadamente nuestra alma, sino que más bien podrían hacernos daño. Cuidado con eso.
Cuidado con la nutrición. Y la nutrición se refiere a una alimentación continua, algo habitual, ¿no? Vamos comiendo habitualmente algo. Es decir, si alguien en algún momento dado pues escucha algo o lee algo que esto no es muy apropiado y tal, ahí se queda, aparcado. Pero aquel que, voy a escuchar más, voy a indagar más, voy a seguir por aquí. Oye, esto no me parece muy correcto, pero vamos a seguir a ver qué pasa. Vamos a seguir alimentándonos de esto. Cuidado, hermanos. Solo en Cristo, en su santa palabra, encontraremos el verdadero alimento que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. La palabra que se interpreta y se aplica correctamente. Bien, otra característica de los que andan en Cristo es que están abundando en acciones de gracia. Dice al final de Colosenses 2:7, abundando en acciones de gracias. La palabra que se ha traducido por abundando se refiere a una cantidad muy grande, una cantidad que supera los límites. Es como el vaso que se desborda de agua, y está echando tanta agua que hace y sale. Nos viene a decir que seamos muy agradecidos, que no nos quedemos cortos o en el límite, sino que vayamos más allá. Queridos hermanos, no nos limitemos a dar gracias a Dios solo cuando vamos a comer. No nos limitemos a dar gracias a Dios únicamente por la comida, por la ropa, por la salud, por el trabajo, por la familia, por la iglesia. Bueno, ciertamente debemos dar gracias a Dios por todas estas cosas, claro. Pero no nos limitemos a eso. Dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo y en todo. Es decir, por todo y en toda situación, dar gracias a Dios también. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quisiera simplemente citar algunos versículos que nos pueden animar. Hermano, y yo, meditando en esto, estudiando en esto, he visto mis carencias también. Carencias en mis oraciones, en la gratitud al Señor. Y quiero citar estos versículos que nos puedan animar a dar gracias a Dios por muchas más cosas. Dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Bueno, pues dar gracias porque el Señor nos ayuda a triunfar sobre el mal. Da gracias al Señor por las victorias que nos da en Cristo. ¿Tú das gracias al Señor por esto? ¿He podido resistir una tentación? ¿O he hecho esto, aquello? ¿Da gracias al Señor por ello? Señor, gracias por ayudarme. Gracias por darme el triunfo en esta batalla. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dar gracias a Dios por la extensión del Evangelio por parte de hermanos que están firmes en la fe. Vuestra fe se divulga. Damos gracias por ello. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, damos gracias al Señor por la obra que ha hecho en mi corazón y en el de nuestros hermanos. No solo dar gracias por la obra que ha hecho en mí, también dar gracias al Señor por la obra que ha hecho en mis hermanos. Si yo ya di gracias hace tiempo, bueno, podemos volver a dar gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, que tú sigues sosteniendo por tu gracia a mis hermanos.
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Siempre dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, demos gracias por la obra de santificación que el Señor está haciendo, no solo en mi corazón, sino también en el de los hermanos. Por cierto, esto nos ayudará a evitar caer en la crítica excesiva de los demás. Nos ayudará a evitar ver muchos pecados que vemos en otros. Que somos muy fáciles para ver esto. Los pecados, los defectos de los demás, mira, somos maestros, ¿eh? Somos expertos en ello. Para nosotros mismos, ahí no tanto. Pero para los demás, nos damos cuenta rápido. Mira aquel, mira aquella, mira esto, mira aquello otro. Y puede que tengamos razón, y puede que a veces esto sea necesario. No estamos diciendo de que hay que, bueno, aquí se pasa la mano por alto el pecado y aquí, si hay cosas que hay que tratarlas y no se pueden cubrir con un manto de amor, bueno, igualmente, en fin, no lo tenemos en cuenta. No es eso, no estoy diciendo eso. Lo que hay que tratar, se trata. Y si hay que hablar con el hermano, se habla con el hermano. Con amor, con mansedumbre, etcétera. Pero lo cierto es que a veces, hermano, a veces somos dados a ir más allá. Y realmente no cubrimos con un manto de amor. Y empezamos a ver esto por aquí, esto por allá, y vemos 200.000 defectos y pecados en los hermanos. Y eso puede indisponer nuestros corazones hacia ellos, eso puede dar roces en la relación. El Señor no quiere esto. Si damos gracias por la obra que el Señor está haciendo en nuestros hermanos, que estén dando más o menos fruto, pero vemos que el Señor está obrando en ellos. Si damos gracias, esto nos guardará de un corazón excesivamente crítico con ellos. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, debemos dar gracias por las pruebas que el Señor nos envía a nuestra vida. Dar gracias por las pruebas que el Señor nos envía. Y es cierto que este versículo que acabo de leer no dice explícitamente que los apóstoles dieran gracias a Dios, pero sí dice que salieron gozosos. Y no me imagino a los apóstoles saliendo gozosos sin dar gracias al Señor. Demos gracias a nuestro Dios, porque esas pruebas son para nuestro bien, son para que Él sea glorificado. Y fijaos que dice 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Gracias a Dios porque el Señor nos concede de su gracia en medio de esos padecimientos. Estas cosas padecemos, hermanos, estas cosas que padecemos por amor a vosotros, que os lleven a darle gracias a Dios. ¿Sí? Esto es lo que debemos hacer. Debemos ser agradecidos a Dios y a nuestro prójimo. Y tenemos que recordar que el ser agradecidos no es un mero signo de cortesía, educación o amabilidad. Es una señal de que estamos andando en Cristo. Si nuestro patrón de conducta es andar en Cristo, este es el patrón de todo verdadero creyente, entonces apreciaremos, experimentaremos las bendiciones que el Señor nos concede por andar en comunión con Él. Veremos las bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios y entonces le daremos gracias al Señor.
El que anda en Cristo se nota, es agradecido y da gracias al Señor. Y esto yo lo he visto en otros hermanos y en otras hermanas, que en medio de situaciones difíciles, de enfermedades, de dolencias, de pruebas, están gozosas o están gozosos y dan gracias a Dios. Gracias al Señor, le ha determinado esta situación, gloria a Él. Gracias que el Señor me sostiene, el Señor me ayuda, me da de su gracia, me fortalece. Esa hermana, ese hermano, están dando en Cristo. Es una señal de que está andando en Cristo. Queridos hermanos, después de todo lo que hemos considerado, ya estoy concluyendo, después de todo lo que hemos considerado, debemos recordar que es Dios quien obra ese buen orden en nuestros hogares, en la iglesia. Es Dios quien nos da esa firmeza en la fe en Cristo. Es el Señor quien nos mantiene arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Es Dios quien obra en nuestros corazones para que podamos abundar en acciones de gracias. Por eso debemos clamar a Él, por esto. Orar que el Señor nos ayude a manifestar estas características. Que el Señor nos lleve a andar en Cristo. Ahora bien, esto no excluye nuestra responsabilidad. Recordemos, hermanos, que aquí se nos da una orden directa a nosotros. El versículo 6 de Colosenses 2. Andad en Él. Y eso de andar implica acción, implica que tenemos que actuar nosotros, en dependencia del Señor, clamando por su ayuda y fortaleza cada día, pero tenemos que movernos nosotros, tenemos que esforzarnos nosotros. No lo va a hacer el pastor, ni mi esposo, ni mi esposa, ni Dios, ni ningún ángel. Nosotros tendremos que esforzarnos, en dependencia del Señor, claro, clamando la ayuda de Dios, que Dios nos ayude. Pero hermano, tú tienes que esforzarte, tú y yo, por pensar, meditar, que el Señor me dice en su palabra. Sucede esto, sucede aquello, vienen estas situaciones, ¿qué agrada al Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Oh, yo he leído esto en internet, oh, yo me he enterado de aquello. No, espérate, ¿qué es lo que Dios enseña en su palabra? Suena muy bonito, suena muy piadoso, pero ¿qué es lo que enseña la Escritura? ¿Es eso bíblico realmente? Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo nosotros. Viene una situación difícil, dura nuestra vida. No, espérate, Señor, tú dices, no, debo dar gracias en todo. Tú eres soberano, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia infinita. Por último, mi querido niño, joven, adulto, si estas características que hemos visto no las ves en tu vida como patrón de conducta habitual, entonces significa que no estás andando en Cristo. Significa que no eres creyente. Aunque digas que eres cristiano, no estás andando en Cristo, no eres cristiano. Lo que necesitas es humillarte delante del Señor Jesucristo, creer en Él como tu Salvador y arrepentirte de todos tus pecados. Solo así serás salvo y solo así podrás andar verdaderamente en Cristo. Solo así podrás ir al cielo, ser rescatado del infierno de fuego, en Cristo. Si crees verdaderamente en el Señor Jesucristo, si te humillas, si te arrepientes de tus pecados, entonces, después, eso te llevará a amar al Señor, a seguir al Señor, a andar en Cristo. Entre otras cosas, esto se verá
Y será evidente si en verdad has creído en Cristo, si tú ves estas características en tu vida. Hay forma de saber si somos o no somos verdaderos creyentes. El punto es que muchos no quieren exponerse a este examen, podríamos decir. Pues yo voy a la iglesia, tengo relación con otras personas que son creyentes, ¿no? Doy dinero, doy diezmos y dinero para la iglesia. O sea que... La evidencia es si estamos andando en Cristo. La evidencia de si somos o no somos creyentes. El Señor nos ayude a recordar y a aplicar estas cosas y tenga misericordia de aquellos que no le conocen. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Padre, te alabamos y te damos las gracias por esta tu palabra preciosa que nos has traído, que nos confronta, que nos exhorta, al mismo tiempo nos anima, nos consuela, porque tenemos a nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El problema es que muchas veces no acudimos a Él, no nos alimentamos de Él, de su palabra. Te pedimos perdón, Señor, y queremos pedirte perdón también cuántas veces no hemos sido agradecidos y nos limitamos a 2 o 3 cosas por las que damos gracias. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a aplicar esta palabra. Muchas gracias te damos, oh Dios, por tu obra de salvación en nosotros. Muchas gracias porque tú no nos dejas y nos traes esta palabra. Y, Señor, te pedimos que tú nos sostengas y tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarla. Y, Señor, tú traigas convicción de pecado. Tú traigas convicción y se humillen aquellos entre nosotros que no te conocen. Y vayan a Cristo en fe y arrepentimiento. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Padre.